Continuando con la clase, vamos a terminar hablando sobre la rotura uterina, rotura de vasa previa y rotura de seno marginal. Bien, nos ocuparemos de la rotura uterina. La rotura uterina generalmente es un accidente y ocurre durante el embarazo y más frecuentemente durante el parto. Es muy rara la rotura uterina durante el embarazo. Obviamente la mayoría, por no decir casi todas, ocurren durante el trabajo de parto. En cuanto a la etiopatogenia, debemos decirles que la rotura espontánea uterina es sumamente rara. La frecuencia es 1 en 20.000 partos. Pero cuando sometemos a una paciente con el antecedente de una cesárea previa al trabajo de parto, la frecuencia se incrementa mucho y estamos hablando de 1 en 1.300 embarazos. ¿Cómo es la anatomía patológica? El útero se puede romper en los dos segmentos, tanto en el segmento inferior como en el segmento superior o cuerpo del útero. En el segmento inferior puede ser completa y puede ser incompleta, ¿no? Incompleta cuando se ha roto el segmento inferior, pero se conserva aún la serosa, o sea, el peritoneo visceral. Nosotros cuando hacemos la cesárea vemos a través del peritoneo visceral, vemos las partes fetales, los cabellitos, la cara, etc. Y cuando es completa ya es cuando se ha roto inclusive la serosa y el feto está expuesto en la cavidad. El cuerpo uterino generalmente se rompe en forma completa, no hay rotura incompleta, y esto ocurre generalmente cuando hay antecedentes de una cesárea corporal o cirugías, mionectomías, etc. En cuanto a la etiología, vamos a ver que hay causas predisponentes y causas determinantes. ¿Cuáles son las causas predisponentes? Como hemos mencionado, la más importante es el antecedente de cesáreas previas. Por eso es que excepcionalmente se puede someter a trabajo de parto a una paciente que ha tenido una cesárea. Cuando una paciente tiene más de 2 cesáreas, ya no se debe someter a trabajo de parto porque la rotura uterina va a ser inminente. También vamos a hablar de esto en pacientes con grandes multíparas, aquellos que tienen más de 5 gestaciones, o alteraciones uterinas como hipoplasia o procesos inflamatorios. Bueno, en cuanto a las causas determinantes, vamos a ver que lo más importante es el parto obstruido. Y esto ocurre ¿por qué? Porque no hemos entendido la clase de estática fetal, móvil fetal y canal de parto. Hemos hecho un mal diagnóstico del pronóstico de parto. De repente hay una distocia de presentación, una pelvis estrecha, y nosotros hemos sometido a la paciente a trabajo de parto, nos hemos descuidado y finalmente el útero se ha roto. Traumatismos directos, por ejemplo, golpes directos sobre el útero, o accidentes de tránsito, como también hemos visto en la placenta en desprendimiento prematuro de placenta. Y el aspecto de las iatrogenias. Esto ocurre, iatrogenia es cuando el profesional que atiende la salud provoca el problema, ¿no? Sin mala intención, obviamente. Por ejemplo, cuando hacemos un forceps, cuando hacemos una versión interna, una versión externa, puede romperse el útero. Y también, hablando de iatrogenia, cuando hacemos un mal uso de la oxitocina, es decir, se observa frecuentemente que el personal a veces quiere que salga el parto rápido y se le pone altas dosis de oxitocina y termina rompiéndose el útero. ¿Cuáles son los signos y síntomas? En esto vamos a ver que hay signos de amenaza de rotura uterina, o sea, signos de inminencia de rotura uterina y signos de rotura consumada. ¿Cuáles son los signos de amenaza o de inminencia de rotura uterina? Acá tenemos el síndrome de Van Frommen-Pinard. ¿Qué es el signo de Van? El signo de Van es la elevación del surco que se produce
en la separación del segmento inferior con el segmento superior o cuerpo del útero. Normalmente este surco de separación está por encima de la sínfisis púbica, a la mitad entre el pubis y el ombligo, pero se presenta el signo de Van cuando esta sutura, cuando esta incisión, esta depresión sube hasta el ombligo, como ven en la flecha. ¿Qué es el signo de Frommel? El signo de Frommel es la palpación de los ligamentos redondos por la gran actividad uterina y por la distensión uterina. Y el signo de Pinar es el sangrado genital que se observa en inminencia de rotura uterina. Bien, entonces esos son los signos de inminencia o amenaza de rotura uterina que hay que tenerlos bien presentes. Y los signos de rotura consumada. Aquí hablamos de cese de las contracciones uterinas. Teníamos una paciente que estaba con mucha dinámica uterina, muchas contracciones uterinas, y de pronto cesan estas contracciones. Ya la paciente no se queja y entonces debemos pensar que se rompió el útero. El dolor, la paciente puede sentir un dolor agudo durante el momento que se rompe el útero, y la palpación fácil y superficial del feto, porque el feto ya no está dentro del útero, sino está en la cavidad abdominal. Entonces solo lo separa la pared abdominal, por lo tanto se palpan sus partes fetales. Y si se rompió y el feto está en la cavidad, el útero se va a un costado y se le palpa como un tumor duro, sólido, aparte del feto. Puede haber hematuria, depende de si hay compromiso de la vejiga, y podemos, si hacemos un tacto vaginal, podemos palpar la dehiscencia, o sea, la rotura uterina a través del tacto vaginal. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento generalmente, si es una rotura inminente, si tenemos una paciente con signos de inminencia de rotura uterina, o sea, con el síndrome de Van Flommel-Pinar, tenemos que hacer una operación cesárea de urgencia. Esta es una operación antes de que se le rompa el útero. Si la rotura ya está consumada, obviamente no nos queda más que hacer una laparotomía, extraer el feto y la placenta, que ya especialmente el feto que ya se encuentra en la cavidad abdominal, y podemos hacer una histerectomía versus una sutura de desgarro. Depende de las características de la rotura uterina. Eso lo evaluará el cirujano en el momento mismo de la laparotomía. Bien, ahora vamos a ver la hemorragia por vasa previa. Primero vamos a ver que esto ocurre generalmente cuando hay anomalías en la inserción del cordón umbilical. El cordón puede estar insertado en la parte lateral. Normalmente el cordón se inserta en la parte central de la placenta. Puede estar inserto en la parte lateral e inclusive en el borde de la placenta, lo que se llama inserción marginal. A nosotros lo que nos interesa en este caso es la inserción velamentosa del cordón umbilical. Como ustedes ven, es la inserción del cordón en las membranas corioamnióticas. ¿Cómo es la patología? Los vasos sanguíneos del cordón umbilical generalmente se presentan por delante de la presentación, por delante de la presentación en el segmento inferior. Nos puede dar tres eventualidades. Cuando el cordón está por delante de la presentación con membranas íntegras, hablamos de procúbito de cordón. Cuando el cordón umbilical está por delante de la presentación y se han roto las membranas, hablamos de profidencia de cordón. Y cuando el cordón umbilical está a un costado de la presentación, hablamos de laterocidencia del cordón. Como ustedes pueden imaginarse, en los tres casos, cuando la presentación desciende, vamos a tener que esta presentación comprime, estrangula al cordón umbilical contra el estrecho superior de la pelvis, y obviamente el feto va a quedar sin sangre, sin oxígeno, y se va a producir la muerte fetal por esa compresión. La otra eventualidad es que cuando hay procúbito de cordón, al romper las membranas también se rompa el cordón umbilical y tengamos una hemorragia
no de causa materna, sino una hemorragia de causa fetal, ¿no? Y finalmente, como hemos mencionado, el cordón puede romperse, las membranas pueden romperse y el cordón exponerse hacia la vagina, salir a la vagina, lo cual se conoce como procedencia cordón. En los tres casos, como ustedes pueden repetir, como repetimos, al descender la presentación puede comprimir el cordón y causar la muerte fetal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente se trata de una paciente que tiene un sangrado muy leve, ¿no? Pero podemos recurrir a algunos hechos. Por ejemplo, podemos hacer un tacto vaginal y palpar ocasionalmente el cordón a través de las membranas coronamióticas. Si hacemos una amnioscopía, de repente podemos mirar el cordón umbilical. Y finalmente el diagnóstico más preciso se puede hacer con una ecografía con Doppler color. El problema en este caso es que el sangrado es del feto, ya no es de la madre, por lo tanto el compromiso del bienestar fetal es evidente, ¿no? ¿Y cómo podemos saber si es sangre materna o sangre fetal? Determinamos pues la hemoglobina fetal con el test de APT, con hidróxido de potasio, o podemos usar un colorante de Ray y ver los glóbulos rojos nucleados que nos hacen pensar que el sangrado es fetal. Como hemos visto, esta es una emergencia, esta es una de las emergencias en obstetricia, y por lo tanto el tratamiento es la cesárea de urgencia, no queda otra alternativa. Bien, ahora vamos a ver la rotura del seno marginal de la placenta o hematoma decidual marginal. Diremos que es rara esta patología en placentas de inserción normal. Cuando se presenta es porque el sangrado se ha producido en el borde de la placenta, ¿no? Es un sangrado de la placenta, o sea, también de los anexos fetales. No es materno el sangrado, es un sangrado venoso, por lo tanto es un sangrado de baja presión. No complica rápidamente a la paciente, es un sangrado leve de baja presión, como repetimos, y generalmente está asociado al tabaquismo. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber morbilidad fetal, que va a depender de la cuantía del sangrado. Generalmente es muy raro que el feto se comprometa, ¿no? Lo que sí se ha visto en estos casos es que la frecuencia de parto prematuro está aumentada por el sangrado. El sangradito que se va produciendo estimula al útero y se van a producir contracciones uterinas y se puede producir el parto prematuro. Como consecuencia de esto también puede haber una restricción del crecimiento intrauterino. Hemos dicho ya que el sangrado proviene del feto, porque viene de la placenta y por lo tanto puede haber hemorragia fetal. Y si la paciente es RH negativa, como el caso anterior de masa previa, puede haber isoinmunización RH. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la clínica. Acá tenemos que sospecharlo cuando hay sangrado genital leve, ¿no? Cuando hay contracciones uterinas, amenaza de parto prematuro, tenemos que pensar en esta patología. Y también debemos hacer una ecografía. Probablemente el Doppler nos ayude, pero que no es determinante. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento generalmente va a depender de si hay o no alteración del bienestar fetal, ¿no? Obviamente eso va a depender de la magnitud del sangrado. Generalmente, como son pacientes que vienen con amenaza de parto prematuro, se trata la amenaza de parto prematuro, se observa a la paciente, se hospitaliza a la paciente, y si hay necesidad, hay alteración del bienestar fetal, obviamente se terminará el parto por vía cesárea. No nos olvidemos que en todos los casos de hemorragia obstétrica de la segunda mitad del embarazo, no olviden el tratamiento de la hemorragia obstétrica que ya se les ha mencionado en la clase anterior en la tabla correspondiente. Bien, jóvenes, creo que
Eso es todo. Espero que estas 2 clases que hemos tenido han sido sumamente importantes y el bebé se los va a agradecer. Muchas gracias.